Jóvenes, muy buenas noches para todos. Como lo prometido es deuda, ya estamos aquí listos para iniciar nuestra primera tutoría de contenidos y nuestra segunda tutoría de calendario académico. ¿Cómo han estado? Bienvenidos. ¿Me reportan por favor si me escuchan bien ahí? Sí, profe. Hola Natalia, listo, muchísimas gracias. Bueno niños, entonces plan de trabajo para el día de hoy. Vamos a hacer el llamado a lista como siempre, mirar el espacio de actualidad con las noticias que ustedes hayan traído para compartir. Y adicional a eso, pues vamos a ver 3 videos que nos van a abrir como la introducción a lo que es la ética, la moral y la axiología de los temas que vamos a trabajar de aquí y a los temas que vamos a trabajar pues de aquí en adelante, ¿vale? Entonces pues nada, empecemos con el llamado a lista. Natalia Sanz. Presente. Gracias Natalia. Erika Tatiana González. Presente, profe. Ángela Marcela Echeverry. Presente, profe. Gracias Sandra Milena Cardona. Sandra no ha llegado, ¿cierto? Diana Herrera. Diana tampoco se encuentra. Daniela Monsalve. Presente. Gracias ¿Sí me Daniela. escucho bien? Sí señora, perfectamente. Ah, bueno. Gracias Daniela, bienvenida. Carlos Andrés Ariza. Presente. Gracias Carlos Andrés, bienvenido. John Jairo Toro. Presente, profe. Gracias John Jairo, bienvenido. Y Jenny Julieta Restrepo. Profe, buenas noches, presente. Hola, muy buenas noches, muchas gracias. Bueno, entonces para iniciar contenidos, antes de iniciar los contenidos, cuéntenme para nuestro espacio de actualidad si leyeron alguna noticia, de qué tema, qué noticias leyeron y qué le quieren compartir al curso de la lectura que hayan hecho durante esta semana. Si leyeron alguna noticia para el espacio de actualidad. Hola, ¿me están escuchando? Sí, listo. John Jairo, ¿leíste alguna noticia? ¿Algo que nos quiera? Años, donde se la red principal es en Medellín. Esta aerolínea se llama Carpa. Durante estos 40 años ellos han tenido vuelos charter y vuelos pues, de ambulancias aéreas. Pero a partir de esta semana le dieron pues, permiso para operación comercial. Entonces es una nueva aerolínea que va a entrar a funcionar en el mercado colombiano con una inversión de 6 millones de dólares. Van a comprar unos jets que son con capacidad para 50 personas. Entonces, las personas que entrevistaron ahí decía que por ahí que aspiran entre un 20 y un 30% a bajar el costo de los vuelos nacionales, pues para hacer parte ya de la nueva competencia. Entonces me parece muy interesante hablar sobre eso. Y también entonces va a ser como una aerolínea de bajo costo, ¿cierto? Pero esa es la idea, sí, correcto. Sí, porque y, pues ya ellos tienen, pues, como con el recorrido que tienen, ellos ya tienen algunas partes pues, autorizadas ya para viajar, falta pues que les autoricen otras, pero la idea es que van a competir con precios. Van a competir con precios. Ah, listo, perfecto. No, Jairo, muchísimas gracias por compartirnos su noticia. Bueno, ¿quién más leyó algo para el espacio de actualidad? ¿Algo más que quieran compartir? Nadie más, solamente John Jairo. Sí, buenas, están por aquí. Yo básicamente yo no leí una noticia de algo que pasó, pero sí vi un caso y lo leí pues hasta todas las veces que lo estuvieron grabando y fue pues, una niña que pues, bienestar tuvo arrestar porque estaba trabajando siendo menor de 14 años. Ella tiene un emprendimiento y pues al parecer por estar ella trabajando solo en compañía de la mamá o algo, porque ella montó de ella, fueron la policía, la arrestó, la echaron presa, o
echaron preso al abogado que fue a defenderla. Entonces, es un tema como ético que se está mirando también en partes de la policía, hacen investigaciones porque es un proceso que no se debe de hacer, no es la forma de actuar. ¿Por qué? ¿Porque la menor estaba trabajando o porque o dónde estuvo el error en la Sí, actuación? la llevaron presa, la arrestaron 4 o 5 horas. Sí, Porque estaba trabajando. en el emprendimiento, bueno, pues no sé hasta qué punto de verdad, como tú dices, esto sea ético, no habría que ver todos los trasfondos que haya detrás de esto, pero bueno, bacano que le hayas hecho el seguimiento al caso y muchísimas gracias por compartírselo al curso. Bueno, entonces vamos a ver los videos que están preparados para la tutoría del día de hoy. Listo. El primero, pues simplemente va a ser un video que nos va a presentar los ejemplos de lo que es la ética y lo que es la moral y las diferencias que existen entre cada uno de ellos. Vamos a ver la introducción a la ética y un documental que nos resume, pues como a grosso modo, todo lo que es ética y de acuerdo a cada uno de los aspectos en los que se va originando, que es la ética profesional, que es la ética laboral, que es la ética comportamental, etcétera. Listo. Entonces les voy a presentar la pantalla. Estos días son importantes. Recuerden que dentro de 15 días, la cuarta semana que es dentro de 15 días, ya tenemos nuestro primer parcial, ¿vale? Así que por favor van tomando apuntes. Igual yo se los subo a la plataforma. Cualquier pregunta o inquietud, pues adelante. Estoy como siempre para ustedes, ¿vale? Pero bueno, se les olvidó grabar la clase. Y muchas gracias por recordarme, Natalia. Sí, ya la estoy grabando. Listo. ¿Me confirman por favor? ¿Están viendo la pantalla? Sí. Las diferencias entre la ética y la... ¿Sí están viendo ahí? Sí, profe. Ok. Sí, profe. Listo, entonces miremos en qué se puede diferenciar la ética de la moral. Las diferencias entre la ética y la moral no son tan evidentes como podría parecer, y es muy común que ambos términos se utilicen de manera indistinta, como si abarcaran los mismos significados, pero no es así. La ética es una rama de la filosofía, mientras que la moral forma parte de la vida diaria. Algunos autores la comparan con la teoría y la práctica. La ética sería la moral pensada, mientras lo que llamamos moral sería la moral vivida. Se trata de dos conceptos distintos, con diferentes etimologías y usos, tanto en la vida privada como en la profesional, y con distintos alcances en los múltiples planos de la sociedad contemporánea. Para que comprendas mejor sus diferencias, primero te explicaremos qué es la ética, su definición, características y te daremos ejemplos. A continuación pasaremos con la moral. ¿Qué es la ética? La ética es la búsqueda del bien, de la realización personal en armonía con los otros seres humanos, e implica una relación dinámica entre nuestros valores y los de la sociedad en que nos haya tocado vivir. Una de las definiciones es la de Aristóteles en Ética para Nicómaco, en la que afirma que la felicidad es el fin último de todo ser humano, y la ética nos enseña cómo alcanzarla. Para pensadores contemporáneos como Fernando Savater, este sigue siendo el objetivo de la ética. La ética intenta responder en la teoría y en la práctica a la pregunta de cómo debemos vivir y, desde un punto de vista académico, es la rama de la filosofía que estudia los principios morales, lo que es bueno y malo. Etimología de ética. La palabra ética proviene de la lengua griega, de la unión de ethos, manera de hacer costumbre, hábito, con el sufijo ikos, relativo a. Éticos, de acuerdo con Aristóteles, podría traducirse como filosofía de las costumbres. Campo de uso. En el campo personal, la ética suele apuntar a valores fundamentales, como saber diferenciar el bien del mal, qué es justo y deseable y cuál debe ser nuestra postura en torno a temas como la libertad, las desigualdades, los problemas sociales y ambientales y la vigencia o no de nuestros códigos morales, entre otros temas. Podría decirse que la ética tiende a ser una postura personal e íntima, adoptada por cada individuo según sus principios. ¿Qué la gobierna? En el campo laboral existe la llamada ética laboral, honestidad, puntualidad, sobriedad, respeto, etc. Y en muchas profesiones, como la medicina, la docencia o el derecho, existen los códigos éticos,
que pueden confundirse con los morales y que se corresponden con el código de conducta del profesional. En algunas profesiones, estos códigos contemplan algunas reglas de cumplimiento obligatorio para regular una determinada actividad profesional. Un ejemplo sería el que los profesores o profesoras no se vinculen románticamente con sus alumnos. Consistencia. La ética tiende a ser teórica y personal. Continuamente se pregunta por la naturaleza del bien en las actividades humanas y sobre la validez de la moralidad en cada sociedad, confrontada con valores que hemos dado por buenos y justos desde hace siglos, como el derecho a la vida, a la igualdad y a la libertad. Una postura ética puede entrar en conflicto con códigos y valores morales de determinadas sociedades. Por ejemplo, si nos toca vivir en países que aceptan la pena de muerte y no compartimos la idea de tal castigo, los principios éticos por los que nos guiamos en Occidente están muy influenciados por valores judeocristianos y grecolatinos. En otras regiones del mundo, como China, la India o los países musulmanes, hay influencias confucianas, budistas, islámicas o del hinduismo. Sin embargo, todas tienen en común la preocupación por el buen vivir. En este sentido, podría decirse que la ética es constante, no suele cambiar con el tiempo y regula el comportamiento humano desde cada persona y desde su propia conciencia. Ejemplos de ética. Declaración de Derechos Humanos. Un ejemplo clásico de compendio global de principios éticos es la Declaración Universal de Derechos Humanos, proclamada por las Naciones Unidas en 1948 y traducida a más de 500 idiomas, que en su artículo primero afirma: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Juramento hipocrático. Un ejemplo también clásico de código ético laboral es el juramento hipocrático, que realizan los profesionales de la medicina al concluir sus estudios en casi todo el mundo, y que, aunque actualizado, ha estado vigente por más de 2000 años. Ejemplos de influencias. Ejemplo diario de conducta ética influenciada por el judeocristianismo es que consideremos natural amar al prójimo y considerar malo el asesinato y el robo, y de influencia grecolatina la defensa de la igualdad de derechos y la libertad en todas sus formas. Ejemplo de conflicto entre moral y ética. En ejemplos de conflictos entre ética y moral están aquellos que se dan en torno a temas como el aborto, la pena de muerte, la sexualidad, la libertad de expresión, etc. ¿Qué es la moral? La moral se refiere a los códigos de normas impuestos por una sociedad para regular la conducta o el comportamiento de los individuos. Abarca reglas, tradiciones y valores compartidos por una sociedad en determinado momento de su historia. Se dice que una persona es moral cuando actúa de acuerdo con las normas, costumbres y valores de su sociedad, aunque estos pueden estar en contradicción con la ética de esa misma persona. Según pensadores como Paul Ricoeur, la ética versa sobre lo que es bueno, mientras la moral trata sobre lo que es obligatorio. Etimología de moral. Proviene del latín moralis, que a su vez deriva del término mos moris, y que puede traducirse como costumbre, principios y reglas que rigen la vida social. Campo de uso. Los códigos morales se aplican a la vida cotidiana y a la conducta diaria. Nos dice cómo es el modo correcto de actuar en cada situación y lugar. En este sentido, es la sociedad, inmersa en una cultura determinada, la que establece el código moral, por el que deben regirse todos sus integrantes. Faltar al código moral suele acarrear sanciones sociales, sobre todo, y penales en algunos casos. Por ejemplo, los testigos de Jehová se negaron a tomar un fusil en la Segunda Guerra Mundial, en Alemania y Estados Unidos, y en ambos casos fueron presos.
O en la Guerra de Vietnam, en Estados Unidos, aquellos que se negaron a acudir al servicio militar eran tratados como desertores. Son casos clásicos de conflicto entre ética personal y moral del Estado. ¿Qué la gobierna? La moral tiende a ser normativa, a reflejarse en reglamentos y prohibiciones, como algunos de los preceptos recogidos en textos judeocristianos. Perdón que alguien acaba de ingresar. Como los 10 mandamientos. Forman parte de la moralidad las normas de comportamiento. Valores como la honradez, la discreción en el actuar y el vestir, el respeto a la autoridad civil y el acatamiento de normas religiosas. La moralidad puede abarcar incluso aspectos de la dieta diaria y de la higiene personal, como la prohibición total o parcial de consumir ciertos alimentos, en las culturas musulmanas y hebrea, por ejemplo. Consistencia. Los códigos morales pueden variar en el tiempo y el espacio. En una misma cultura los valores morales se van modificando, de acuerdo con las dinámicas y los distintos procesos sociales, religiosos, políticos, económicos, etc. Diferentes valores morales pueden convivir en una misma sociedad, bajo una misma ética. Esto es muy evidente en países con clases sociales o castas bien diferenciadas, también en culturas donde conviven varias religiones. En este sentido, la moral no es uniforme ni peregrina. Ejemplos de comportamiento moral. Cortesía verbal. No mentir, a menos que se trate de una mentira socialmente aceptada. Decir a un enfermo terminal que va a mejorarse, a una persona desanimada y desaliñada que tiene buen aspecto o que se está bien aunque la persona se sienta mal. Coherencia en la vida pública y privada. Ser honrados tanto en el trabajo como en la vida diaria. Por ejemplo, al recibir cambio de más, devolver el sobrante, o si se encuentra una cartera, buscar al propietario. Si se es funcionario, promover la eficiencia y combatir la corrupción. Respetar normas. Acatar las normas de vestir y de conducirse al encontrarse en un templo religioso o al estar en un país con una religión dominante distinta a la nuestra. Bueno, entonces con estos pequeños ejemplos nosotros podemos ir identificando cuáles son de una u otra forma las diferencias que existen entre la ética y la moral. Pero en esencia, y si nosotros vamos a ver la etimología de la palabra, es lo mismo. En ambos casos significan lo mismo. Ética viene del griego ethos, que significa costumbres. Y moral viene del latín moralis, que significa costumbres. O sea, el origen etimológico de las dos palabras, ética y moral, es el mismo. Sin embargo, ya llevándolo a la filosofía griega, que fue donde se empezó a implementar la ética, pues la ética se empezó a tomar como las normas de vivencia personal que permiten buscar la felicidad de cada ser humano, ¿sí? Por ejemplo, cuando nosotros hablábamos de lo de las Torres Gemelas, o cuando vemos todo lo que pasó en las Torres Gemelas y que ya se cumplieron 20 años, ahorita del 9/11, pues cuando uno va a ver los videos y las grabaciones que existen del momento en el que los aviones chocaron contra las torres, se escucha muy claramente la frase por Alá, ¿sí? Es decir, la persona que iba conduciendo el avión, que obviamente sabía que se iba a morir, se puede decir de una u otra forma que tenía el cielo ganado. O sea, esa persona creía que tenía ya el cielo ganado, porque lo que estaba haciendo lo estaba haciendo por Alá y porque era su ética estar actuando de esa forma. En la ética, tanto en las dos, en la ética como en la moral, lo que se está buscando es la felicidad, ¿sí? Pero en la ética, la felicidad se busca de forma personal, mientras que en la moral se está buscando ya de forma colectiva, regida por las normas o por las leyes o por las legislaciones que existen dentro de una sociedad, moralmente hablando, y que lo que está haciendo es buscando unificar la ética en una misma normatividad. Sin embargo, la principal diferencia es que una es individual y la otra es colectiva, pero etimológicamente hablando,
A pesar de que derivan de distintos idiomas, los dos tienen la misma raíz, que es costumbre. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? Vamos claros. Lo escucho muy entrecortada la conferencia. ¿Desde dónde? ¿Todos me están escuchando bien? ¿Seré yo o será la señal de...? Perfecto, profe, pues yo entré hace poquito porque no había podido ingresar, pero yo lo escucho perfecto. Ok, de pronto sea problema de conexión. También lo escucha bien, profe. Listo. Entonces de este video, ¿nos queda alguna duda? Vale. Entonces continuamos con la introducción a la ética. Hay varios pensadores en las escuelas éticas contemporáneas. Fernando Savater, que es de quienes ustedes ya están empezando una lectura del libro Ética para Amador, que no olviden debe estar terminado para la 8ª semana. También está Adela Cortina y está Miguel Yusi. Vamos a ver un resumen de Miguel Yusi, es un autor español, un resumen de todo lo que tiene que ver con la introducción a la ética y su diferenciación con la moral. La escena que acabamos de ver está tomada de la película Troya de Wolfgang Petersen y nos narra un episodio muy conocido de la Ilíada, que ha sido considerado siempre emblemático para explicar en qué consiste la ética. Aquiles, dolido y enfurecido por la muerte de su amigo Patroclo en manos de Héctor, lo reta a un duelo personal ante las puertas de la muralla y le da muerte en esa pelea. Sediento aún de venganza, ata su cadáver a un carro y lo arrastra repetidas veces alrededor de la ciudad amurallada en presencia de sus conciudadanos y sus familiares y se lleva consigo luego el cadáver con la intención de entregarlo a los perros. Es precisamente en el momento en el que Aquiles desata su furia para ensañarse con el cadáver de su enemigo muerto, que comienzan a oírse y a multiplicarse las voces que reclaman un basta ya, basta de semejante desmesura. El reclamo no se refiere a la muerte de Héctor en el duelo, porque esa lid era considerada legítima por todos, sino al ensañamiento y a la crueldad de Aquiles. La ética es en efecto la experiencia de la mesura en la convivencia humana y la conciencia de los límites que no debieron sobrepasarse para poder hacerla posible y para que tenga sentido. Recordemos que un límite supone siempre dos territorios. Uno, el territorio interior, en este caso el ámbito de lo permitido, y otro, el exterior, que sería el ámbito de lo no permitido o lo prohibido. Por eso decimos que de un lado tenemos la desmesura o la crueldad de Aquiles, del otro, en cambio, la mesura o el sentido de lo correcto o lo deseable en la vida. Naturalmente, no siempre se ha trazado el límite en el mismo lugar, ni la conciencia de lo permisible ha sido la misma a lo largo de la historia. Es posible constatar, más bien, que se ha ido produciendo una evolución de nuestra conciencia moral a lo largo del tiempo y que la caracterización de esta conciencia no está exenta de controversias. Una forma de explicar esta evolución moral es preguntarnos por la diferencia entre lo que llamamos una fatalidad y lo que llamamos una injusticia. Si un hecho es una fatalidad, nadie es responsable, por ejemplo, de un terremoto. Pero si un hecho es una injusticia, entonces sí hay alguien responsable y ya estamos en el terreno de la ética. En algún momento de la historia, la esclavitud fue considerada una fatalidad. Hoy, en cambio, es considerada un crimen contra la humanidad, es decir, una injusticia. Resulta que a lo largo de la historia se ha ido desplazando la frontera
entre la injusticia y la fatalidad. Hemos ilustrado la experiencia de la ética poniendo como ejemplo un episodio de la Ilíada, pero es claro que podríamos poner ejemplos que no son o no sean más cercanos. Pensemos por su gravedad en la dolorosa experiencia del conflicto armado que vivió el Perú, en el que se produjo una flagrante transgresión de los límites de la convivencia social y del respeto a la vida humana. Las imágenes desgarradoras que nos ha transmitido el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación nos señalan los límites de la convivencia que nunca debiéramos haber permitido sobrepasar. También ellas nos muestran, pues, cuál es el origen de la experiencia humana a la que nos referimos con la palabra ética. A esta situación se refiere el filósofo español Carlos Thibot cuando define la cuestión central de la ética como el rechazo del daño, es decir, como la reacción de indignación y de protesta ante el maltrato del otro producido por obra humana. Vincula por eso esa cuestión con el trabajo de las comisiones de la verdad de las últimas décadas y ve sintetizada su hipótesis en el famoso título de la Comisión Argentina, Nunca Más. Nunca más deberíamos aceptar semejante nivel de irresponsabilidad y de violencia. Nunca más deberíamos permitir el daño al otro. Nunca más deberíamos eludir la responsabilidad que nos corresponde para poder convivir en paz. Es de eso precisamente que trata la ética. No obstante, lo que se ha expresado hasta aquí es solo una intuición general que requiere aún de muchas precisiones. Vamos a dividir este curso en 6 partes, cada una de las cuales tratará sobre un aspecto importante del cuadro que queremos dibujar o armar. Y entonces esto es básicamente lo que nosotros vamos a ver. Ya estamos viendo lo que es el sentido de la ética. A continuación vamos a ver las dos caras de la ética enfrentada frente a la moral y la axiología. Ética y moral, lo distintivo de la ética, prioridad de la ética en la vida y definición de la ética. Más allá de pues, todos estos conceptos filosóficos y teológicos que se vienen dando, sino de cómo se define la ética ya llevada a la vida profesional. Lo que hemos visto en esta primera clase es simplemente a qué experiencia humana nos referimos cuando hablamos de ética y a la conciencia de la mesura o del sentido de la vida que implica el trazado de ciertos límites que no deben sobrepasarse. No es una conciencia meramente teórica, sino una que involucra nuestras emociones, particularmente la indignación, y que no siempre es explicable en términos racionales. En una próxima clase nos ocuparemos más directamente sobre los usos que hacemos de la palabra ética en nuestro lenguaje cotidiano y veremos que también de allí podemos extraer lecciones que nos ayuden a comprender mejor su sentido. La idea pues obviamente es que tomemos dentro del curso pues este pequeño cursito de los 6 videos que les acabo de presentar para que vayamos armando nuestro mapa y obviamente pues tengamos unos conceptos más claros para cuando vayamos a hacer nuestro primer parcial dentro de 15 días. Cuando empleamos en el lenguaje cotidiano la palabra ética, solemos referirnos a dos cosas distintas sin diferenciarlas entre sí. De un lado, llamamos ética a la manera en que una persona o una sociedad tienen de concebir su sistema de creencias valorativas, es decir, a la reflexión teórica o explícita que tienen sobre el tema. Pero de otro lado, llamamos también ética a la manera en que una persona o una sociedad se comportan efectivamente en la vida, es decir, a la conducta práctica que demuestran. Decimos así, por ejemplo, que una persona tiene una ética utilitarista o que tiene una ética cristiana, dando a entender que la ética se refiere a la concepción que posee. Pero decimos también que las acciones concretas de una persona son o no son éticas
queriendo dar a entender que lo que merece ese calificativo no es su concepción de las cosas, sino su vida práctica. En el primer caso, podríamos decir que la palabra ética se refiere a la manera de hablar o de concebir las cosas, en el segundo, a la manera de vivir. La ética tiene pues dos caras. Eso no es algo que pase solamente con la palabra ética. Hay otras palabras del castellano con las que ocurre algo similar. Por ejemplo, con la palabra historia. Usamos en efecto este término tanto para referirnos a las acciones o a los hechos ocurridos en el pasado, como para referirnos a su narración. Historia es ambas cosas, y ello se ve reflejado en el uso cotidiano que hacemos de la palabra. Para el caso específico de la ética, la ambivalencia del término no es algo que debiéramos rechazar, sino al contrario, a lo que debiéramos prestar la máxima atención y seriedad, porque de allí se deriva una serie de consecuencias sobre lo que ella es. ¿Cuáles son estas consecuencias? La primera de ellas es sin duda la que nos es también lamentablemente más familiar, es decir, que puede producirse una contradicción entre los dos sentidos de la palabra, que puede hablarse de una manera y que puede vivirse de otra. Nunca en mi gobierno se recibió ninguna coima de ninguna empresa brasilera, de ninguna empresa. Desde muy temprano advirtieron los filósofos griegos sobre la particularidad de esta contradicción y sostuvieron por eso que la ética no podía enseñarse como se enseñan las ciencias, ya que muchas de estas son puramente teóricas, mientras que la ética está directamente vinculada con la manera de vivir. Si la ética se enseña solo como un curso teórico, entonces puede agravarse esa contradicción entre lo que se piensa y lo que se hace. Su enseñanza debería comprometer más bien los hábitos de conducta. Por eso pensaban los griegos que la ética no se puede enseñar a través de un curso, sino solo a través del ejemplo, a través de la demostración práctica de una buena conducta. Una segunda lección que nos deja el uso de la palabra ética es que con ella puede establecerse una distinción entre lo que se puede y lo que no se puede, entre lo que se debe y lo que no se debe hacer. Recordemos lo que decíamos sobre los límites de la convivencia en nuestra primera clase. La palabra ética expresa esta separación entre lo permitido y lo no permitido. Hemos visto también, por supuesto, que los límites han ido variando en la historia y sabemos que no son iguales en todas las culturas. Pero sobre eso hablaremos más adelante. Una tercera consecuencia, menos evidente que la anterior, es que todas las personas, aunque no tengan una concepción explícita de la ética, tienen sí una forma de conducirse que merece el calificativo de ética. En ese sentido, todas las personas, todas las sociedades participan de la dimensión práctica o vital de la ética. Una cuarta consecuencia es que para tener una ética o para saber cómo conducirse en la vida, no hace falta tener una concepción explícita de ella. No es difícil constatar, en efecto, que personas sin instrucción ni estudios especiales puedan ser buenas, consideradas buenas, ni al revés que personas con estudios superiores puedan demostrar una conducta éticamente reprobable. En la ética, pues, a diferencia de lo que ocurre en la ciencia, todos somos competentes. Ahora bien, siguiendo este mismo razonamiento, tendríamos que extraer una quinta consecuencia, a saber que precisamente porque lo más importante de la ética es la forma de vivir, bastaría observar la conducta de las personas o de las sociedades para inferir de allí qué concepción ética están siguiendo. Esto era lo que pensaba Kant, por ejemplo, cuando decía que todas las personas se guían en la práctica por pautas de conducta, por lo que en su época se llamaba máximas. En otras palabras, observando la forma de vivir de las personas, podemos identificar cuáles son sus principios o sus valores éticos. Toda persona tiene, pues, digámoslo así, una concepción ética implícita.
Como vemos, la simple constatación de la ambivalencia del término, de las dos caras de la ética, nos ha dejado una serie de lecciones que nos ayudarán a comprender mejor el sentido del problema. Resumiendo, hemos aprendido, primero, que puede haber una contradicción entre la teoría y la conducta ética. Segundo, que la ética presupone una discriminación entre las buenas y las malas conductas. Tercero, que todos poseemos una forma de vivir merecedora del calificativo de ética. Cuarto, que todos somos competentes en ética. Y quinto, que todos tenemos una concepción ética implícita en nuestra forma de vivir. No obstante, a través de estos comentarios se habrá constatado que se ha producido o se ha ido produciendo un ligero desplazamiento en el sentido del término ética. Al comienzo decíamos que en su uso cotidiano la palabra ética se suele emplear en referencia tanto a las concepciones como a las conductas, pero siempre dando a entender que lo ético se identifica con lo bueno y lo no ético con lo malo, sin pretender naturalmente corregir este uso cotidiano del término. Lo que estamos viendo es que la ética no se restringe ya a calificar solamente las buenas conductas. Lo que ella comprende es más bien todo el conjunto de las acciones humanas, tanto las buenas como las reprobables, o más exactamente, que ella se refiere a la pauta que empleamos para diferenciar entre unas y otras. En ese sentido más técnico de la palabra, la ética es el criterio del que nos valemos para diferenciar entre nuestras acciones, es decir, para establecer cuáles de ellas son buenas y cuáles no, cuáles de ellas son justas y cuáles no. En la primera clase vimos a qué experiencia nos referimos cuando hablamos de la ética. En esta clase hemos visto que la ética tiene dos caras, una teórica y una práctica. Seguiremos avanzando en nuestra reflexión planteándonos la pregunta: ¿existe una diferencia entre la ética y la moral? Ese será el tema de nuestra próxima clase. Bueno, entonces ahí vimos las dos caras de la ética, desde la parte teórica y desde la parte práctica, y ahorita relacionémosla con la moral, estableciendo sus diferencias, pero también cómo interactúan una con la otra desde lo personal hacia lo colectivo y desde lo colectivo hacia lo personal. Esperando que no nos apague el video. Ojeando las noticias en Facebook, Luz se entera de que la denuncia contra Luis Figari ha sido archivada por el Ministerio Público. Al rato se encuentra con Vania y Gianmarco. La conversación es rápidamente dominada por la noticia. Ninguno de los tres puede salir de la indignación. Es un tema que estará en boca de todos hoy. Cada vez que hablamos de terrorismo, desigualdad de género, injusticia, abuso de menores, etcétera, etcétera, cada vez que damos opiniones, emitimos juicios de valor, expresamos nuestra indignación, en todos estos casos lo que estamos haciendo no es otra cosa que hablar sobre ética. Pero eso sí, con una peculiaridad, que hablamos más de su ausencia que de su vigencia. Protestamos contra situaciones que atentan claramente contra las reglas de lo que consideramos ético. Es decir, más que de ética, de lo que se habla con frecuencia es de la falta de ética.
Detengámonos aquí un momento y reflexionemos sobre el uso que le damos a este término tan peculiar. Usamos la palabra ética para referirnos a dos cosas distintas. De un lado, a la conducta de las personas, y del otro, al sistema de valores por el cual se rige esa conducta. Decimos así, por ejemplo, que la matanza de inocentes no es ética, pero por otro lado, podemos decir que hay personas que tienen una ética altruista o que hay otras que tienen una ética utilitarista. La palabra ética tiene pues dos lados, uno práctico y uno teórico. Esto conlleva un problema muy particular. Esta marcha de los cuatro suyos que inicia esta noche, el camino de un nuevo amanecer democrático. Una cosa es equivocarse y otra cosa es ser corrupto. Y señores, que quede claro que Alejandro Se puede hablar de una manera y vivir de otra. Desde muy temprano advirtieron los filósofos griegos esta particular contradicción presente en los individuos y en las sociedades. Decían por eso que la ética no puede enseñarse como se enseñan las ciencias, ya que muchas de estas son puramente teóricas, mientras que la ética está directamente vinculada con la manera de vivir. La única manera de enseñarla, decían, es con el ejemplo. Todos y cada uno de nosotros pone en práctica una manera de vivir moldeada día a día por todas y cada una de nuestras acciones y nuestras inacciones. Detrás de las acciones existe la manera en que concebimos un sistema de creencias valorativas. Nuestros principios, nuestros valores, las reglas por las cuales guiamos nuestra conducta. Es claro que no todas las personas tienen una concepción ética explícita, pero lo que sí tenemos todos es una conducta o una forma de vivir. En otras palabras, todos participamos de la dimensión práctica o vital de la ética. Al hacerlo, estamos revelando que tenemos una concepción ética implícita. Esto era lo que pensaba Kant cuando decía que todas las personas, lo sepan o no, se guían en la práctica por pautas de conducta, por máximas. Presuponemos que hay un orden o una jerarquía de valores que se debe respetar para hacer posible o justa la convivencia humana. Ese orden no ha sido siempre el mismo en la historia, más bien se ha ido produciendo una evolución de nuestra conciencia moral a lo largo del tiempo. Antes de continuar, quisiera que nos preguntemos brevemente, ¿significa lo mismo ética que moral? En nuestro lenguaje cotidiano, es claro que no hacemos diferencias entre estas expresiones. Decimos tanto poco ético como inmoral, o decimos igual ética profesional que moral profesional. Lo mismo haremos aquí, no distinguiremos entre esas dos palabras. Los manuales técnicos las diferencian, pero sin mucha fortuna. Además, moral es en realidad la traducción castellana de la palabra griega ethos o etiqué. Lo que sí conviene retener es que en griego ethos significa sistema de costumbres o sistema de valores de una sociedad. Al comienzo, el término parecía referirse solo a las buenas conductas, mientras que ahora comprende a todo el conjunto de las acciones humanas, tanto las buenas como las reprobables. Más exactamente, la ética es la pauta o el criterio que empleamos para diferenciar entre unas y otras, entre las buenas y las malas. Ahora bien, no todo en la vida es ética. ¿Qué es lo que la distingue? ¿Qué es lo más propio de la ética? Transportémonos por un momento a la ciudadela de Machu Picchu, donde vemos a 3 viajeros que acaban de llegar. Uno de ellos, impresionado por la arquitectura, se pregunta qué recursos tecnológicos
utilizaron los incas para realizar esa construcción, qué cálculos hicieron, qué conocimientos tenían. Digamos que su interés es tecnológico o científico. El segundo viajero, en cambio, prescinde de todo eso y se concentra conmovido en la belleza del paisaje, disfruta del hermoso espectáculo que ofrece la ciudadela en ese entorno. Digamos en este caso que su interés es estético. El tercer viajero, en fin, se pregunta más bien cuánto esfuerzo o sufrimiento y de cuántas personas fue necesario para construir la ciudadela, qué relaciones de sometimiento o de poder reinaban en esa sociedad. Diremos entonces que su interés es ético o moral. Este ejemplo, que he tomado de Kant, aunque claro, modificándolo, nos sirve muy bien para caracterizar la peculiaridad de la experiencia ética y del lenguaje moral. La perspectiva ética no debe confundirse, pues, con la perspectiva científica ni con la estética. La ciencia es descriptiva, explicativa y se ocupa de la verdad de los conocimientos. Se refiere en última instancia a lo que es, a la realidad existente. El arte, en cambio, es estéticamente apreciativo y se ocupa de la belleza o la fealdad de las cosas. Se refiere al gusto o a la necesidad humana de representarse el mundo. La ética, por su lado, es valorativa o normativa y se ocupa de la bondad o la maldad de las acciones humanas. Ella se refiere a lo que debería ser, a la mejor manera de vivir. Pongamos un ejemplo un poco más simple, pero que viene a decir lo mismo. Se sabe que en el año 2015 el 22% de la población peruana vivía en situación de pobreza. Esto lo dice científicamente el Instituto Nacional de Estadística. Es una verdad, pero esa verdad puede ser considerada también, sin embargo, una inmoralidad o una injusticia si se juzga la situación desde un punto de vista ético. En este caso, no solo describimos, sino que además valoramos moralmente la realidad. Y puede ser, en fin, una situación indecorosa, contraria a la belleza, si se juzga desde un punto de vista estético. Ensayemos, pues, una definición de la ética. Y digamos que la ética es una concepción valorativa de la vida. Es valorativa porque pretende decirnos cuál es el orden de prioridades en la organización de la convivencia humana. Lo que la ética quiere decirnos es cuál es la mejor manera de vivir. No es solo descriptiva, como la ciencia, ni solo estética, como el arte, aunque pueda haber, por supuesto, quien piense que el arte es la mejor manera de vivir. Es una concepción de la vida porque es un sistema de valores o de creencias que una persona o una sociedad consideran ejemplares y con los que se identifican. Ese sistema puede ser explícito o puede hallarse implícito en la conducta práctica de los involucrados. Hay que poner el acento en la palabra vida. Es decir, lo decisivo no es la teoría, sino la práctica. Es la práctica de la ética la que nos dice, en última instancia, cuál es la teoría de la ética. Finalmente, si recordamos los numerosos ejemplos mencionados al inicio, cómo lamentamos la ausencia de la ética en tantos espacios de nuestra sociedad, nos daremos cuenta de por qué la ética es tan importante en nuestra vida y por qué usamos con tanta frecuencia esta palabra. Resumiendo, podemos decir pues que el uso ambivalente del término ética nos ha enseñado, primero, que puede haber una contradicción entre la teoría y la práctica éticas. Segundo, que la ética se refiere a un orden o a una jerarquía de valores. Tercero, que todos poseemos una forma de conducta vinculada a la ética. Y cuarto, que todos tenemos una concepción ética implícita en nuestra forma de vivir. Ya tenemos pues una definición de la ética, pero es una que deja todavía
muchas cuestiones pendientes. La más importante de ellas, como comprenderán, es que no hay solo una, sino muchas concepciones valorativas de la vida, y que la rivalidad entre ellas es causa a su vez de conflictos de carácter ético. Entonces, retomando, siempre vamos a hablar de ética como una concepción valorativa de la vida. ¿Y qué significa que sea valorativa? Significa que a través de esa valoración lo que estamos haciendo es darle sentido a la vida, ¿sí? El principal objeto de la ética, como lo dijimos al inicio de la clase, es buscar la felicidad. Y hay que tenga la misma etimología que la palabra moral, ¿sí? Que ética venga del griego ethos y que moral venga del latín moralis, pero que ambos traducidos significan costumbres. En ese orden de ideas, el principal objeto de la ética es la búsqueda de la felicidad. Pero esa felicidad, pues como nosotros los seres humanos somos seres colectivos, somos seres sociales, a diferencia de los tigres, por ejemplo, que no viven en manada, nosotros somos seres sociales, pues esa búsqueda de la felicidad no puede ser una búsqueda individual, debe ser una búsqueda, sí, empieza desde el individual, pero se debe hacer colectiva. De ahí la importancia de que siempre que hablamos de ética y moral, estamos hablando de lo mismo, de la búsqueda de la felicidad, ¿a través de qué? A través de un sistema de costumbres que viene ya implícito en nosotros. Por eso se dice que es concepción valorativa de la vida, porque son esas costumbres las que nosotros estamos utilizando para de una u otra forma estar permanentemente dándole valor a nuestras acciones, a nuestras decisiones, a nuestro sentir, para buscar la felicidad de nosotros como seres humanos desde la ética y de nuestra colectividad, de nuestra sociedad, de nuestra familia a través de la moral. Yo entiendo que todo esto pues son conceptos muy filosóficos y muy teóricos que a veces se pueden hacer un poquitico aburridores, pero pues la idea es que tratemos de abarcarlos en estas dos clases para poder ya después entrar en un poquitico más, a pesar de que la asignatura pues obviamente es muy teórica, pero pues tratar de hacerla un poquitico más práctica. Hasta ahí hay dudas o preguntas, ¿están entendiendo? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien, profe? Sí. Sí, profe, bien. Listo, niños, entonces como lo prometido es deuda, a la mitad de la clase les doy sus 10 minuticos para que tomen el cafecito, vayan al baño, terminen de llegar a sus casas y dejen un poquitico el corre-corre. Y ahorita regresamos a finalizar con el curso en 13 minuticos. Nos vemos a las 7:40, por favor no se desconecten entonces, ¿vale? Gracias, profe. Gracias a ustedes. Respecto pues al tema que acabamos de tocar y todo lo demás. Y pues nada, la próxima clase igual seguiremos con nuestros videos, seguiremos con nuestras charlas. Les recuerdo mucho la importancia de leer para el espacio de actualidad, de llegar con una noticia que ustedes quieran compartir, porque eso también nos enriquece mucho. ¿Listo, niños? Muchas gracias. No, al contrario. Listo. Profe, muchas gracias. Feliz noche, profe, gracias. Una pregunta al principio de la clase. Pues señora. ¿Usted por casualidad ya no viste el inicio de la clase? Sí. Se me fue muy interesante y no me di cuenta. Tú no estabas en Me ese... llamaría. Bueno, no importa. Igual aquí te coloco, no te preocupes, ¿vale? Solucionado. Listo, niños, que tengan entonces una feliz semana y nos vemos la próxima tutoría si Dios lo permite. Hasta luego. Gracias, profe, por traer todo esto. De verdad que es muy bueno. A veces uno se ocupa tanto en un no le queda tiempo para recapacitar. Y esa es la idea, ¿no? Obviamente, sí respetando mucho las creencias. Perdón, Daniela, no te alcancé a entender. Sí, muchas gracias. Yo me voy a hacer reflexionar porque no cualquiera haría lo que hay otras personas, sino que digo que uno pasa por cosas difíciles, pero hay personas que pasan por cosas difíciles. Sí, es cierto. Es cierto. Y pues sí, esa es la idea, ¿no? Obviamente, pues, como les digo, la ética es de cada cual y respetando las creencias de cada uno, pero pues la idea es que veamos estos tipos de casos y hagamos los debates, pues, a los que haya lugar. Y claro, así seguiremos, pues, es parte del curso. Bueno, niños, espero entonces que descansen mucho y que tengan una muy feliz noche. Buenas noches, profe. Igual para usted. Gracias, profe, igualmente. Gracias, Sandra. Gracias. Gracias, Sandra. Gracias, Marcela. Gracias, Daniela. Cuídense mucho y muchas bendiciones.